Bueno, buenas tardes. Estamos en el programa 18 de este espacio que llamamos Aquí Ahora, Espacio de Arquitectos. Estoy con un querido amigo, entrañable amigo. Hemos compartido muchas cenas, reuniones, discusiones de arquitectura. Carlos Agresta. ¿Cómo estás, Carlitos? Bueno, bien, Ramón, es un honor realmente estar acá. Es cierto, compartimos muchísimas cosas. Creo que tenemos una historia como de 20 años que andamos ahí medio... Bueno, tranquilamente. Yo conocí este lugar cuando era un proyecto, era algo que me mostraste que tenías intención de generar algo. Era un sueño. Sí. Lo conocí por allá. ¿Virginiano? Virginiano, sí. ¿Sos menor que yo? Como unos días. Una semana. Casi celebramos juntos siempre. Bueno. ¿Cuervo? Cuervo desde la cuna. Sí, pero naciste, estabas con una casa cerca de la cancha de River, pero bueno, vos naciste cerca de la cancha de San Lorenzo, la vieja cancha de San Lorenzo. Nací cerca del viejo gasómetro, unas 5 cuadras, y bueno, ese fue mi barrio de la primera infancia, un lugar que fue realmente un desgarro cuando mi papá compró un terreno en un barrio hermosísimo, el barrio River, en la calle Rafael Hernández. En la calle Rafael Hernández y Padre Neumann, una esquina. Bueno, mi viejo compra este terreno y contrata un arquitecto, hace un proyecto y la idea es una casa muy linda hizo, y nos mudamos cuando yo tenía 11 años. Una casa Le Corbusieriana. Una casa Le Corbusieriana. El arquitecto era un personaje que seguramente despertó mi interés en ese momento, Eduardo Granara, me acuerdo, un tipo que tenía... Era un arquitecto, digamos, un arquitecto interesado por la arquitectura, y le hizo una casa muy linda. Y mi viejo colaboró mucho porque hizo trabajos de carpintería enormes, increíbles. Los muebles de cocina también. Todos los muebles los hizo él, los postigones. Además era habilidoso, obviamente. Era habilidoso. Mi abuelo, el papá de él, mi abuelo Calabrés, fue carpintero y era ebanista y también era músico porque tocaba la guitarra muy bien. Y bueno, de él se ve que heredó y compartió muchas cosas. Yo también tengo mucha habilidad con la madera y hago cosas muchas veces que tienen que ver con la carpintería y pequeñas cosas, ¿no? Vos sos, además del vínculo que tenemos, yo te explico acá vos estás delante de Michel Platense, ¿sabes? Pero tenés un problema. El director del programa es de Argentinos Juniors. Es un problema que tenemos que resolver en algún momento, pero bueno. Vamos a hablar de otro tema. Entonces, la calle Rafael Hernández, para mí es una calle muy querida, porque a una cuadra donde vos vivías, la familia tenía un departamento, Rafael Hernández 2848, segundo piso. Yo vivía en Rafael Hernández 2910. O sea, estábamos en menos de una cuadra. Mira, la vida como te da estas vueltas tan locas. Escúchame, contame de Spinetta. Bueno. El flaco. Bueno. Esa es otra historia, una historia que comienza cuando voy a vivir a esta casa, curso del 6º grado, yo tenía 11 años, y en la escuela número 20, que estaba entre Congreso y Libertador, estaba en Congreso entre Libertador y Montañeses, iba a esa escuela y conocía al flaco Spinetta, que estaba en 6º grado también. Claro, era un chico como yo, no era ningún flaco Spinetta. Era Luis, era un amigo, un chico que conocí, con quien compartí después muchas cosas. Bueno, hicimos todo el secundario juntos en el San Román, ahí en Barrancas de Belgrano. Toda la vida, o sea, fui a su primer recital en el Ditela y a su último recital, creo, en el Don Bosco de San Isidro. Siempre fui un amigo de él, nos teníamos un gran cariño. Un recuerdo. ¿Es cierto que estudió arquitectura el flaco? Hicimos el CP 68, el curso preparatorio 68 en el verano, y bueno, con él y con Emilio del Huercio, también con Juan Tesio, otro de nuestros compañeros. Los únicos arquitectos somos Juan Tesio y yo. Luis y Emilio se dedicaron a la música y tuvieron que dejar, en el primer año ya tuvieron que dejar, ¿no?
un poco esa es la historia, pero la historia con Luis es de toda la vida, o sea, siguió la amistad y siguió el compartir su música, una persona, bueno, ¿qué puedo decir, no? Un amigo. Un amigo, que no es poco. No es poco. ¿Es cierto que hay un grupo que se sigue juntando de amigos de Luis? Sí, tenemos un grupo de compañeros que se llama Puntal 67, Línea Fundadora. ¿Qué es eso? No sé, le pusimos un nombre porque vamos a un bar y nos reunimos ahí por Estación Rivadavia, ahí cerca de donde está la placita, y bueno, nos juntamos ahí y cada tanto, con bastante frecuencia, cada 15 días. Y bueno, nada, somos un grupo de amigos, entre los cuales está Pototo, que fue el generador de aquel primer tema de Luis y de Almendra, que fue tema de Pototo, ¿no? Bueno, qué sé yo. ¿Por qué no me contás exactamente por qué compuso Luis ese tema? Bueno, después hablamos de arquitectura, pero me interesa la parte del chusmerío. Bueno, estábamos haciendo el ingreso y nosotros no pudimos ir al viaje de egresados que se hacía en el verano. Porque era verano. Era verano. Entonces nos llegó una noticia que uno de nuestros compañeros había fallecido en un telegrama. No pudimos comprobar como de dónde salió, como lo cierto de la noticia, durante unas 30 horas. En ese periodo Luis escribió tema de Pototo, o sea, ese primer tema, que fue el primer simple, que tenía de un lado tema de Pototo y del otro lado tenía El mundo entre las manos, que era un tema que nosotros cantábamos como himno en quinto año. Yo nunca me imaginé que lo iba a grabar con su primer disco. Y Almendra sale a la luz en Modar en la Noche con ese tema, empieza a sonar con ese tema, ese primer tema. Después viene, viene el Titela, la época de Nacha Armengol, que trabajamos hasta... Exactamente, que trabajamos sin dormir. Sin dormir. El otro día fui a la facultad a ver una exposición que invitó Jorge Moscato y justo estaban los chicos entregando y les veía la cara, y en algún momento Jorge me hace sentar en un banquito de estos de los de facultad. Le digo, hace 44 años que no me siento en un banquito de estos, pero realmente pasar y ver el esfuerzo que se pone en pos de la arquitectura es muy interesante. Es muy interesante. Bueno, sos un arquitecto que tenés, debes ser uno de los arquitectos que conozco que tienen mayor cantidad de obras. Calculo por lo menos unas 70 obras o 70 edificios, ¿o estoy equivocado? Y debe andar cerca, no los cuento, pero soy un hago, digamos, soy un hombre de acción en ese punto. En realidad esto sí empezó allá por el año, me recibo en el año 75 y por ahí empezó. Yo estaba trabajando en un estudio y, digamos, simultáneamente empecé a hacer algunas obritas y bueno, desde allá hasta hoy, ¿no? Trabajando en la profesión. Y sí, es cierto que casi porque se dio, me convertí en una especie de especialista en el tema de la propiedad horizontal, no, de los edificios de vivienda, ¿no? De lo que en aquella época se hablaba peyorativamente, la propiedad horizontal. Me acuerdo que en aquella época se decía, yo no hago propiedad horizontal. Exacto. Como que fuera algo descalificativo. Claro. Edificios de vivienda que... Vivienda colectiva. Vivienda colectiva, exactamente. Y bueno, desde que empiezo a trabajar con ese primer trabajo que fue muy importante, que fue la obra de Castex, Las Torres de Clorindo, que hago con Clorindo, que es una obra donde a mí, es una asociación de estudios, y a mí me convoca Lopatín para representar a su estudio. Nada menos. No. Por eso quería retenerme en su estudio después de una documentación que hicimos y me ofrece esto. Para mí fue difícil decir que no, estaba Clorindo del otro lado, y yo quedé un poco como toda asociación de estudios, siempre, y sobre todo teniendo un personaje de la magnitud de Clorindo. Testa. Arreglate, Carlos. Y yo tenía mi vínculo, mi relación con Clorindo, y me tuve que ocupar de la obra en todas sus instancias, porque fue un terreno que estaba afectado en su momento por FOT y FOS, cuando estos indicadores urbanísticos no existían,
y hubo que readaptar el proyecto, Clorindo no estaba, y bueno, y yo empecé a tener una participación sin quererlo. Estaba haciendo Costa de Marfil. Estaba por allá, sí, sí. Entonces, bueno, tuve que readaptar esos primeros bosquejos de Clorindo a lo que eran los indicadores urbanísticos en ese momento, FOD, que eran casi desconocidos, ¿no? Esa obra me da a mí la posibilidad, bueno, diría que de tener un contacto. ¿Ya eras arquitecto cuando estabas haciendo eso o todavía estabas estaba en el último año, cuando empecé estaba en el último año. Inclusive le dije a Lopatin, ¿cómo me vas a contratar? Me dice, yo soy arquitecto. Me dijo, eso así como diciendo, dale, ¿qué sabes vos? Bueno, la cuestión es que así empecé. Para que, Jorge, ¿me podés pasar algunas imágenes? Quiero ubicar la obra de la cual estamos hablando. Exactamente, mira qué bárbaro. Claro, esa es una foto de Castex, una de las obras, la obra con la que yo empecé a trabajar. Perdón, pasá de este lado, no hay ningún problema, es un programa de arquitectos, es fluido, no nos molesta para nada. Traete una sillita y pasá al lado de la arquitecta Rodríguez. No tengas problema. Ah, bueno, de acuerdo. Dale, por favor, te pido. Bueno, este fue un edificio que, bueno, fueron muchos años de trabajo que empezaron allá por el 74. No había nada cuando yo empecé, no había ni siquiera, y había algunas ideas, pero no se pudo verificar esto por un tema de la normativa, no funcionaba, Clorindo no estaba, había tirado alguna idea, yo tuve que hacer una jibarización de ese proyecto, o sea, reducirlo, porque el FOS implicaba que las plantas tenían que ser muchísimo más chicas, por sus proyecciones, y bueno, hubo que adaptarlo. Yo lo hice con mucha timidez, como si fuera una especie de, da esto, más o menos, qué sé yo. Cuando Clorindo lo vio, le pareció que se podía trabajar sobre eso y trabajamos juntos. Cuando empezó a meter mano en el proyecto, obviamente fue fantástico, porque por lo menos yo había cumplido mi función. Después tuvimos una relación muy linda, que fue una relación, él me venía a ver, yo lo llamaba, él me venía a ver, nos reuníamos en el estudio, yo tenía prácticamente una isla dentro del estudio de Lopatin, mi propia oficinita, y lo veía él y me ocupaba de todo el tema Castex. Y estos fueron muchos años, fueron desde el año 74 hasta el año 80, 81. 6 años de ese vínculo. Sí, 6 años de ese vínculo y 6 años de un diálogo que, porque cuando la obra ya estaba un poco desarrollado el proyecto, seguíamos viendo cosas y yo buscaba excusas para que él venga y para conversar, porque terminábamos conversando de otras cosas que tenían que ver con la arquitectura muchas veces. Y bueno, eso fue una, digamos, para mí una experiencia extraordinaria, ¿no? Bueno, en esos años también estaba asociado con el estudio de Lopatin en los concursos, y después me quedé manejando también, porque tenía tiempo disponible, parte del área de diseño del estudio de Lopatin. Me voy en el año 81, yo ya estaba haciendo, ya había hecho mis ¿Trabajaste en algún momento con Mario Roberto Álvarez o yo tengo una información? Sí, yo hice, digamos, 2 concursos. Porque te pesquisé, además sí, de lo que te conozco. Hice 2 concursos que fueron PEBES, también anteriores al estudio de Lopatin, o sea, estaba como estudiante. Hice el PB de Plan de Erradicación de Villa de Emergencia. De acuerdo. Bueno, de Florencio Varela y de Bancalari. El de Florencio Varela lo ganó Bo Goldenberg y el de Bancalari lo ganó Solsona. Nosotros sacamos las 2 veces el segundo premio. ¿El Bancalari, el que está acá? El Bancalari, el que está ahí en Panamericana, al borde el de Jujo, exactamente. Bueno, esas fueron mis 2 intervenciones dentro del estudio, haciendo algunas perspectivas, fachadas perspectivadas y algunas cosas que les gustaban ahí. A mí me hablaron de que a vos te gustaba dibujar a tipo Candilis. Bueno, eso dibujaba las plantas de Candilis porque tenía el libro verde famoso de Candilis y me encantaba cómo dibujaba, y yo dibujaba un poco pero tenía que tener mano para dibujar onda, así. La onda de Candilis, sí. Bueno, no sé. Bueno, contame un poquito, a ver, tenés una primer casita que anda por ahí, que es del año 70 y pico, ¿no? Sí, 75, una casita, esa casita sí que fue una casita en una esquina. 76. Sí, 76, sí. Bueno,
Esta es es muy interesante el tema del terreno, era muy difícil, y después se le adosó otro terreno al lado, hicimos una pileta. Esta fue mi primera obra, digamos. Sí. Pero yo pensaba que tu primera obra era una obra de San Bernardo, ¿puede ser? Sí, no, después de esta obra hice un edificio en la calle Cabello y Ugarteche, un edificio de viviendas, que por ahí debe estar la imagen. A ver, también. ¿Puedes pasarme, Jorge, a ver si lo ubicamos? Es un edificio, ese edificio. Ese fue mi primer edificio que hice allá en el año 77, el proyecto. Cabello y Ugarteche. Eran pisitos de 125 metros, 130 metros, un terreno de 12 por 12, que estaba 12 por 12. Al lado de la esquina. Sí, era una U que tenía un patio central en la parte de atrás y bueno, tenía 12 metros de frente, lo cual era muy bueno, pero daba al sur, lo cual no era muy bueno. Tenía una orientación bastante difícil. ¿Cómo lo resolviste? ¿Como una U? Sí, con una U, con un patio en el medio, y tenía los dormitorios de un lado y del otro lado tenía el sector de servicio de las patas de la U hacia adentro del patio. Y todo lo que era el estar y los dormitorios principales daban al frente. Claro, porque eran pisitos. La circulación estaba pegada al patio, y bueno, tenía el palier privado, tenía circulación con doble acceso. Pero bueno, fue también una cosa... Era tu primera obra, prácticamente. Mi primera obra, sí, mi primer edificio. A mí me siempre puesto una charla. Después vino San Bernardo. A mí me impactó la actitud de este otro arquitecto. Por eso quiero que lo cuente. Bueno, sí, eso fue una cosa. ¿Podemos pasar un poquito más, Jorge? A ver qué. Esto en parte, bueno, está tu foto. Esto es una presentación así. Dale, pasame otro, dale. Bueno, ahí está. Este es un edificio muy interesante porque este edificio. Yo siempre me pregunté por qué había hecho este edificio. Primero que es vivienda temporaria, ¿no? No es vivienda permanente, lo que indica que en la búsqueda hay el vivir en algún lugar, en una situación diferente a la que uno vive. A la que habitualmente uno vive. Entonces, que plantea circulaciones que son abiertas. La segunda foto de arriba se puede ver un poco lo que es el sistema de las circulaciones, y todo el frente y el contrafrente tiene un escalonado que genera una volumetría muy interesante. Son dúplex, la mayoría de ellos, salvo los dos que están a los costados de la circulación, que siempre son monoambientes que siguen. El remate son dos ambientes. Claro, el remate de acá el último, son 3 ambientes, y los dos del medio de cada lado son de 2 ambientes. Y tienen una escalera que es un volumen de hormigón. El volumen que vemos ahí en la foto, en la segunda foto, ¿son las escaleras? Son las escaleras, un volumen cilíndrico de hormigón que contiene la escalera. Y lo que vemos son las circulaciones, ¿no? Las circulaciones que van por atrás y que... tiene algo como... Vos sabés que a mí me gusta mucho tu arquitectura, pero porque ahí calás el edificio prácticamente y le das fachada utilizando un recurso como la escalera, ¿no? Porque y esto lo he visto en otras obras tuyas también. Digamos, en general uno va repitiendo cosas o no, pero lo hace, son cosas que va incorporando y que de alguna manera vuelven a veces, ¿no? De cualquier manera, esta es una obra típica en mi producción, es una obra que creo que tiene que ver con un viaje que había hecho y que precisamente rastreé la arquitectura, mi primer viaje a Europa, rastreé la arquitectura de Bofill, después de Candilis en la costa del Mediterráneo, y Candilis tiene muchos conjuntitos que son muy interesantes. Yo creo que tienes una influencia de ellos. Hay mucho de ellos en esta arquitectura, que no fue que son esas influencias que vos vas viendo cosas y después no sé por qué las incorporás de alguna forma, en esta rara otra forma. En esta rara alquimia que es la arquitectura, ¿no? Exactamente. En algún momento cuando hablamos, vos me hablas siempre a favor del foto. Bueno. Porque tenemos la el enemigo que tenemos es los códigos, ¿no? O sea, el prisma inmaterial en el cual uno tiene que diseñar. Entonces tenés el volumen edificable y el foto. Exactamente. ¿Por qué sos tan fanático del foto?
Bueno, yo soy muy fanático del FOD porque creo que el FOD, cuando se introduce el FOD como indicador urbanístico, hay dos elementos que restringen lo que vos podés hacer en un terreno. Dale. Uno es el volumen edificable y otro es el FOD. Por lo general, el FOD es menor, son menores los metros cuadrados que ¿Qué puede te desarrollar permite que el volumen edificable? Eso es claro. En esa diferencia, si el arquitecto sabe utilizar ese espacio de diferencia, puede llegar a proponer lo que es la arquitectura. Yo digo que es el espacio de la arquitectura en la vivienda colectiva. Por lo tanto, me parece que yo por eso soy un defensor del FOD, porque si no, la arquitectura es la normativa, y haces un plano de fachada con todos los balcones 1,20, un plano todo perforado por ventanas, y no puedes lograr nada. Nuestras obras en general tienen balcones muy espaciosos, muy profundos, tienen retiros de frente, tienen juegos de cambio de escala en los frentes. Un abra, un retiro, una volumetría. Claro, y entonces ahí los edificios empiezan a tener una característica diferente. O sea, vos te manejas más con el volumen edificable. Uso el volumen, pero le aplico el FOD. Por ejemplo, si un edificio se agota por el terreno en el sexto piso o quinto y puedo construir 9, 10, claro. Yo lo que hago es reduzco la planta y construyo 9, 10 y hago todos los artilugios que quieras con los balcones, con los frentes, con los retiros. O sea, trabajamos mucho la arquitectura pensando en la generación de ese espacio o de esa diferencia. Porque ahí podemos incorporar todo aquello que queremos en la imagen, en la forma del edificio. Yo creo que es una búsqueda permanente en nuestros edificios de ese espacio. Porque si no, el desarrollador inmobiliario lo que hace es decirte, haceme todos los metros que pueda. Cuanto más metros, mejor. Y entonces yo digo, y bueno, pero si hago todos los metros, construyo, la normativa es la que construye, no yo, es la que proyecta. Porque tengo que agotar el volumen construible. Y no puedo hacer nada. Estoy limitado. Es un plano de fachada, es un hall de entrada, en todo caso, que lo harás más o menos, pero no tenés posibilidades de desarrollar ninguna idea en lo que es el frente del edificio, en lo que digamos son estos lugares. Que tan mal no te ha ido, porque si has desarrollado unos 70 edificios, de alguna manera esta postura te ha generado la posibilidad de tener desarrolladores que inviertan en tus obras, ¿no? Sí, digamos, nosotros hay que aclarar una cosa, nosotros hacemos, en muchas de estas obras hicimos dirección de obra, pero en las últimas obras y este volumen tan grande que tuve en el último tiempo, hacemos proyecto y supervisión de obra, porque si no, el estudio y la estructura del estudio no podría soportarlo. Está bien, está claro, es un planteo estratégico de cómo encarar la profesión. Exactamente. Entonces, también sabemos que los tiempos de la dirección de obra son otros, rinde muchísimo más, y para nosotros, y es muchísimo más interesante vender ideas y hacer una muy buena documentación, desarrollo de proyecto bueno, y posteriormente dar una supervisión, un asesoramiento. Bueno, esa es un poco nuestra modalidad de trabajo. Tenemos una estructura pequeña hoy en el estudio, somos 4 o 5 personas trabajando, así que con eso hacemos todos estos edificios. Vamos al tema de San Bernardo. Sí. Que prácticamente fue tu tercera obra. Sí, puede ser, sí, mi tercera obra. Vos le habías hecho el proyecto. Es una historia linda. Yo había hecho el proyecto. Contala porque realmente es un tema ético. Por eso sí. Yo hice el proyecto y el propietario vendió el proyecto con los planos aprobados porque cambió el código. Entonces le sacó muy buena diferencia porque tenía planos aprobados y el código ya no se podía construir ese volumen de obra. Entonces me paga el proyecto, lo vende y los nuevos propietarios le dicen, bueno, a su arquitecto, al arquitecto con el que trabajaban, le dicen que había que hacer esa obra. El arquitecto, después de ver el proyecto, dijo, no, mire, yo esta obra quiero hablar con el arquitecto que la proyectó porque la tiene que hacer él, no yo. Porque si yo sería capaz de hacer este proyecto, no quisiera que nadie me lo construya. ¿Cómo se llamaba el colega? Se llamaba Cantalupi.
es un hombre grande. Después de ¿Qué, muchos de años... Mar del Plata era? No, no, ¿O no, de la zona de la no, costa? no. Era de acá, pero trabajaba bastante en la costa. Después de muchos años, para mí fue una alegría. Ese hombre, bueno, me parece que tuvo una actitud muy, muy linda, sobre todo yo en esa época, Muy yo era ética. muy joven, muy ética. Compró un departamento en un edificio que yo había proyectado sobre la avenida Corrientes y Lambaré, un departamento que tenía la particularidad, un grupo de departamentos que tenían un puente que iba hacia un balcón, o sea, en el frente, o sea, no estaba adosado a la salida del estar, sino que tenías que salir por una puerta, atravesar un puente y el balcón estaba, digamos, Sí, está claro. y era un balcón importante. Entonces era muy particular el edificio, porque tenía unos juegos de volúmenes muy interesantes que se iban alternando, y me compré un departamento porque le encantó el departamento y se lo compró para el hijo. Cantalupi. No, prácticamente lo vi una sola vez en mi vida a Cantalupi. Pero es una buena anécdota. Es una buena anécdota, sí. Sí. Bueno, prosigue, el programa es tuyo, Alex. Que pasamos a unas obras de arquitectura. Sí. Yo diría que veamos algo un poco más reciente, que tenga más que ver con lo que viene en esa anécdota era muy linda. ¿no? Podemos empezar, Jorge, ¿esto qué es? Esta es una obra de la calle Castillo, una obrita que son pisos, que tenían la particularidad que tenía la zona social al frente, de este lado, de la derecha, y de la izquierda la zona de dormitorios, y en el medio tenía un paso que era un jardín de invierno. Le había hecho en esa circulación atravesabas por un lugar que parecía un patio, un lugar abierto. Ibas desde el estar, por supuesto que todo cubierto, estaba abierto, era todo vidriado, pero ibas del estar a los dormitorios a través de un lugar vidriado. Después ahí se ven unas fotos de lo que es el hall de entrada y algunos juegos que hice en el hall de entrada. Es un edificio más, digamos. Dale, sigamos, por favor. Esta es una imagen del hall de entrada de ese edificio, del lado interior. Qué lindo interior lograste acá. Bueno, generalmente tenemos, digamos, intentamos con los recursos que tenemos, porque muchas veces esta empresa, por ejemplo, o estos desarrolladores no tenían tampoco un nivel de mano de obra, ya que ellos eran constructores, y me costaba mucho hacer las cosas, ¿no? Y además también controlaban mucho los costos, pero igual pude hacer cosas que me parece que son interesantes. Sin muchos recursos. Este es un edificio en la calle Vera, que es un plano de hormigón que está medio suelto de ladrillo, que está armado, es un plano de ladrillo sobre un segundo plano de hormigón, que tiene unos balcones que son como un cuarto de cilindro. Son departamentos bastante grandes, de 3 ambientes, con dependencias y demás, tiene 2 ascensores, un edificio que tiene también un trabajo en el hall de entrada bastante interesante. Este es un edificio en una esquina de Vera y Acevedo, que son, en parte también son dúplex, y por eso esos cambios de balcones que se ven acá en la fachada de abajo de la izquierda. La imagen de allá es del hall de entrada también, y bueno, unas imágenes de fachada. La forma de los balcones es quizás lo distintivo en este edificio. Seguí. Ahí se ve un poco el hall de entrada. Seguí. Seguí, así vamos viendo un muy poco. Minimalista. Muy minimalista. Ya, ojo, son obras ya de más de 15, 18 años, 20 años. ¿Estas? Sí. Este es un edificio en la calle Amenábar. Este es un edificio muy interesante porque son dúplex, que terminaron comprándolo arquitectos y artistas, porque son dúplex muy interesantes, que fueron atractivos, qué sé yo, no sé. Hay una imagen que aquella fue el primer dibujo que hice, el de la izquierda, cuando fui a ver el terreno, y un poco el perfil de la cuadra, de los edificios, el perfil edificable, me sugirió, de este lado tenía un edificio bajo, de aquel lado tenía un edificio alto, me sugirió armar como una especie de encuentro entre una cosa y la otra.
No sé. Perdón, Sí. esa especie de C, por llamarlo de alguna manera, que envuelve los balcones, ¿sí? Que lo que está en amarillo puede ser. Sí, sí, sí. Y que está Son- una enfrentada con la otra, ¿sí? Sí, sí. ¿Qué altura tiene el edificio Este es un edificio que tiene. Es un edificio de planta baja y 4 plantas. Ah, me parecía más chico todavía. No, no, son 4 plantas porque son dúplex, o sea, cada C envuelve un dúplex. Claro, sí, está bien, es una doble altura. Son dobles alturas. Y en el medio tiene una columna que después se llenó de vegetación, porque la idea era construir una especie de árbol ahí en el medio, con una Sí, se ve claramente la columna ahí en el ese medio. tipo de cosas, sí. Lástima que no podemos bien la fotografía que está en blanco y negro, ¿no? Que debe ser bastante ilustrativa. Pero bueno, Jorge, ¿la podríamos ampliar un poquito? Esta es Ahí está. actualidad del edificio. Hoy está así, le cambiaron un poquito el color, me consultaron en su momento, querían poner un color así, le dije que sí, si les gustaba, me parecía que estaba bien. ¿Te consultaron el cambio de Sí, color? sí. Es inusual eso. Pero porque me consultaron hasta arriba, tenían unas terrazas que eran propias, y hicieron unas parrillas con unas cosas, y me dijeron que querían hacer un solo volumen, y también me consultaron cuando hicieron ese trabajo ahí arriba. Sigamos, por favor. Este es un edificio en la calle Córdoba, muy grande, muchos departamentos, que tiene en la otra foto, que a continuación se ve un poco la planta, creo que está la planta. Pasémosla. Bueno, acá se puede ver algo en la planta, que es que la esquina no tiene un ángulo recto, entonces lo que hice fue generar un volumen que se va despegando, porque hay un elemento que toma los balcones, que es una viga, que viene sobre el frente de Córdoba, y que genera esa ligera distorsión que se puede ver en la imagen anterior. Bueno, fue un edificio que se logró una imagen con todos esos departamentos allá adentro, departamentos de 2 ambientes, el de la esquina. Y fuiste tomando la diferencia de ángulo. ¿Qué sería eso? ¿Un baño en la fachada o un placar? ¿Qué es? No, ¿cuál? El primero, el que está cuando empieza a cambiar el ángulo. Bueno, digamos, si vamos desde la esquina, hay una unidad en la esquina que tiene 2 dormitorios. A continuación hay una cocina. Esa es la cocina, es ¿no? una cocina. Sí, no lo distinguía, claro, por la distancia. Y bueno, y ese elemento se va despegando de lo que es el frente real y va tomando los balcones. ¿Podés ir para atrás un minuto? A ver. Tal vez esta sea una situación de una imagen. Sí, no sé si podés. Ahí está. Bueno, en la foto que está, la primera foto de la segunda hilera, ahí se ve más o menos, esas son vigas que pasan y sobre las que apoyan los balcones. En esta de acá también se puede ver, en la foto de esa segunda imagen, es un poco difícil, y incluso en la de abajo se ve como las vigas van pasando y los balcones se apoyan en las vigas. Creo que el detalle más interesante es la foto chiquita del medio. Sí, es donde más se ve claramente, la intención de esa volumetría. Bueno, esta es una obra bastante reciente, está bueno, El Salto, que está en la calle Acuña de Figueroa. Este me gustó mucho. Frente al Güemes, un poquito en diagonal. En un momento se pensó que esto iba a ser un apart hotel. Acá es una obra que tiene, inclusive es un enrase que está tomado, tiene distintas alturas, ¿no? El frente del sector izquierdo tiene más altura, toma todo el edificio lindero, y el sector derecho tiene 2 pisos menos. O sea, el sector que quizás se pueda ver acá, de este lado, ¿no? Ahí también estaba recedido el edificio del lindero, y generamos una raja que quedó bastante bien, porque aísla un poco toda, o separa un poco la fachada esa, no crea un cuerpo, un volumen, sino genera más un plano.
Sí, es un edificio que a mí también me gusta mucho. A mí me gustó mucho este edificio. Sí, sí. Esa es una imagen, del centro son imágenes de la entrada y hay un puente, porque abajo iba a haber un gimnasio y una serie de cosas, y atravesas un puente y un patio ahí abajo, una confitería, un lugar. Es un edificio muy interesante como programa. Terminó siendo un edificio de vivienda más, se vendió o se está vendiendo. Bueno, tiene una interesante fachada y tiene un manejo formal interesante también, pero a mí me gustó mucho, me gustó mucho su imagen y su resolución. ¿Podemos seguir otro? Bueno, este es un edificio que está en Soler y Scalabrini Ortiz, con un programa complejo. Perdón, paso habitualmente por ahí, lo vi muchas veces, lo vi todo el proceso constructivo, este edificio. Nunca te lo comenté. Este es un edificio, digamos, en el estudio trabajamos mucho, todo el edificio. Terreno complicado. Muy complicado, y no solo eso, sino que abajo había un programa de locales, comerciales, que era un desastre para un edificio de viviendas, y me quedaba un sector sobre Soler, casi sobre la medianera, donde había que ubicar el hall de entrada. El hall fue muy chiquito, pero hoy ese hall es uno de los lugares más logrados de nuestros edificios espacialmente, porque lo trabajamos tanto y pensamos que era tan difícil que terminó saliendo bien. Yo quiero perdón, Jorge, ahí se ve algunas imágenes del hall, está la del medio, por ejemplo, es una imagen interior del hall. Pero yo quiero volver a la imagen anterior a la fachada, ¿puede ser, por favor? No, la que sigue, la que posterior a esta, eso. O sea, acá está este plano murario al cual calaste de esta manera tan particular. Pero además te pido un favor, porque como este también me gustó mucho, ¿podés contarme un poco cada una de estas fotos? Porque evidentemente tienen distintos niveles de espacialidad, excepto la primera y la última, que prácticamente son la misma. Un poco la planta no, pero sí los demás, porque bueno, son capturas espaciales de segmentos del edificio, pero con una imagen muy fuerte cada uno. A ver, contame un poquitito. Bueno, la imagen, digamos, superior de la derecha es una imagen de la misma claraboya que vemos abajo en el centro. Lo que pasa que cuando estás arriba en la doble altura la ves de esa forma, o sea, y cuando estás abajo del hall podés llegar a verla. ¿Esa es la vista de la claraboya desde el hall? Desde el hall, porque el hall no tenía luz, entonces la forma de meterle luz fue, como el edificio también tiene un sector que se tenía que acomodar a la altura edificable del resto de la cuadra de Soler, es más bajo. Entonces, ese sector más bajo, ese sector que está acá, tiene un sector que está más bajo y que queda libre porque se genera un patio ahí. Entonces, ese lugar lo utilizamos, o de ese lugar pudimos meterle luz a ese hall que quedaba interno, porque se entraba por una especie. El resto eran todos locales. El resto eran todos locales, sobre Scalabrini, la esquina y todo. Entonces era muy complicado compatibilizar los programas. Y después te condicionó el acceso y el acceso a todo. Y bueno, acá quedó el acceso y arreglate. Ese es un poco el tema. Y la imagen de la izquierda abajo, de la volumetría y el... Bueno. Esa imagen es una imagen que tiene que ver con el plano que está sobre Scalabrini, que es el que está a la derecha de la foto de arriba, la primera imagen. Lástima que no se ve todo el edificio, una pena que no se vea. No, creo que hay otra. Ahora la pasamos. Pero me parece que no. Bueno, y ese plano tiene unas vigas y generan esa separación, ¿no? Esa diferencia que vos ves ahí en esa primer foto. Acá viene el que trabaja acá, que es Walter Merkel. Es bastante difícil describir las cosas así. Bueno. Pero claro, claro, porque son juegos espaciales y búsquedas que hay que estar ahí. Podemos pasar a la que sigue, Jorgito. Te pido que me disculpes si te corté el café. Porque le aclaro a los que no están viendo, está viendo la imagen que acaba de entrar el Tecto Mercury, que es el que trabaja acá, que nos trajo un cafecito. Sí, esto es una maravilla. Che, qué lindo juego qué linda imagen. Bueno, esta es, esos son, sí, es una linda imagen.
Ese es un patio abierto, que Sí, genera espacio urbano, es un espacio urbano. Patio abierto, espacio urbano. Claro, exactamente. Y que está allá también, se puede ver, ese es el frente sobre Soler, el sector ese. Y aquella pantalla que vos ves allá es el frente sobre Scalabrini, y sobre Scalabrini es donde se genera ahí abajo, en la planta baja, esa imagen donde se ve las vigas que pasan y se ve ese espacio que queda separado, digamos, entre el plano del edificio, el plano del frente y los balcones, ¿no? Bueno. Y bueno, esa es una pileta arriba, las amenities, Sí, todas sí, esas cosas que hoy se hacen. hacen, ¿no? Que son... Por suerte se hacen para mejorar la calidad habitacional. Sí. Bueno, este es Estado de Israel. Este es Estado de Israel. Este es un edificio también que... Permiso. Voy a robarle un poquito el azúcar. No tomo con azúcar, pero bueno. Es un edificio que tiene distintas tipologías. Ahí un poco en fachada se puede ver, ¿no? Hay una alternancia de tipologías, que lo que da es una imagen con los balcones y con ese giro, esa rotación del volumen, porque acá trabajamos con dos direcciones, ¿no? Sí, está claro. Como lo hicimos en la obra de Neuquén, donde tenemos el estudio también, que no está acá, desgraciadamente, porque no llegué a ponerla. Pero bueno. Carlos, con 70 edificios, es imposible que tengamos en un programa todo esto. Yo te sugiero que, como te acaban de sugerir algunas colegas que están acá, hagas un libro de tu obra. Y bueno, lo pensaremos. Pero, digamos, tenés una direccionalidad que son los balcones claramente, que se ve en la segunda foto de arriba, y otra direccionalidad que es una tremenda viga, o es un puente eso, Carlos, porque no lo distingo de acá. No, digamos, los balcones que están arriba... es otro balcón. Es otro balcón. Es otro balcón, ahora me percato. Exactamente, es otro balcón. Lo que sucede es que esta rotación, este giro, tomando las dos direcciones, son donde construyo esta imagen. O sea, esta volumetría se construye a partir de este giro, si no sería imposible, obviamente. Lo que da es una situación quizás de desorden que altera bastante lo que es la visión, digamos, por ahí clásica, ¿no? Es un edificio donde Carla, que está acá con nosotros, sacó unas fotos, porque es fotógrafa y sacó unas fotos muy lindas. Acabo de descubrir que soy muy conservador, porque de los que vi hasta ahora este no es el que más me gusta, pero bueno. Posiblemente por la situación de caos que tal vez me transmite. Y bueno, el caos a mí me alienta y me gusta el caos. Si usted es medio anarquista, ¿qué quiere que le diga? Y bueno, sí, yo digamos, a mí los límites no me gustan, la presión tampoco. A mí yo soy un rebelde naturalmente, por naturaleza, digamos, un rebelde en el sentido de que trato de forzar siempre los límites y trato de ir buscando todas aquellas situaciones. Muchas veces me dicen, pero esto no se puede hacer. Eso no existe. No se puede hacer. Yo digo, ¿cómo no se puede hacer? No existe. Para mí se puede hacer, o por lo menos se puede intentar hacer todo. ¿Tenemos más imágenes, perdón, o que me quedan? Sí, hay cosas que son de la última. última. Nos quedan me parece que quedan 10 minutos de programa imágenes. Y te quiero hacer una pregunta antes de terminar, dale. Sí. Dale, pero bueno, pasemos a las imágenes. ¿Hay más? Yo no tengo acá. No, entonces listo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Con semejante cantidad de obras y trabajos y experiencia y que es un tipo afortunado en la vida porque tiene laburo y además hace el laburo que quiere, que te llame un comitente para consultarte si puede cambiar el color de una fachada, esto implica un respeto. No es siempre así, no pero es siempre sí. Pero te lo has ganado. Me ha sucedido, sí. ¿Cuál es la obra que te queda pendiente? Porque yo le hice esta pregunta la vez pasada a Flora Mantiola, nada más ni nada menos, y me dijo vivienda social. Después de la vivienda popular, que me llamó la atención, ¿no? Su definición sobre el tema. Digamos, ¿qué obra te queda pendiente? Pues mira que tenés laburo, ¿eh? Digamos, en este momento estamos trabajando en 6 proyectos de obras nuevas. 6 edificios. 6 edificios.
y algunos, digamos, de mucho volumen, muy grandes. Acá no están las obras, por ejemplo, de Libertador y Rosales, que hice acá en Olivos, que son dos obras importantísimas y que creo que vos conociste también. Una la hice asociado con Delgado Oro y otra la hice con Clota. Con Delgado Oro me acuerdo de esa obra. Son dos obras muy importantes. Estamos hablando de obras de Libertador, es una obra de 12.000 o 13.000 metros cuadrados. ¿Sí? Y Rosales debe tener 8.000 metros cuadrados, ¿no? Son dos obras muy grandes, que no las traje hoy, o no las tengo ahí, pero bueno, el tiempo no da para ver todo. Este programa se puede repetir y profundizar sobre cierta determinada temática que quieras exponer. Hay un tema que no trataste. Vos tenés un lugar que es casi un divertimiento tuyo, que es Alma Plena. Sí, bueno, eso fue una generación de una cosa que casualmente es personal, se fue dando porque unos clientes compraron 6 hectáreas ahí en Colón, Entre Ríos, para hacer un desarrollo algo relacionado al turismo, y terminé, me cedieron un sector, me vendieron un sector a cambio de una obra que les hice, y empecé a armar un ecoapart, una especie de lugar donde lo que trato de hacer es tener un contacto con la naturaleza. Con la naturaleza muy, muy fuerte, y porque tengo atrás una reserva ecológica de 200 metros con un arroyo que es un monte entrerriano, un monte de espinillos, y bueno, y ahora estamos generando lugares ahí para pasarla bien. Y con respecto a lo pendiente. A la pendiente, sí, te iba a decir. Vos me dijiste y me quedó picando esa pregunta, me parece. Mira, es mucho el volumen de trabajo que tenemos, pero hay algo que tiene que ver con el principio, o sea, un poco con lo que estábamos hablando antes, cuando empezamos esto, y es que yo hice un proyecto un proyecto muy sencillo, que en realidad era apropiarnos en un momento de un espacio público, que está ahí al lado del Parque de la Memoria, que es donde tiraron las cenizas de Luis Alberto Spinetta al río. Tu amigo. Mi amigo. Ídolo de una generación prácticamente. Sí. De varias generaciones. Bueno, ahí nosotros, sus compañeros del secundario, logramos poner, con la ayuda de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, una placa recordatoria. Y está al lado del Parque de la Memoria. Está al lado de la reja del Parque de la Memoria, porque cuando fueron a tirar, el deseo de Luis era que lo tiren en el Parque de la Memoria, pero estaba cerrado. Entonces, bueno, sus familiares lo tiraron ahí al lado. Ahí nosotros lo que hicimos es poner una placa, y se aprobó en la legislatura esta, y se definió ese espacio como un espacio para recordarlo. Y yo hice un proyecto, y ese proyecto todavía digamos, quedó cajoneado ahí en la legislatura. Hubo gente que se entusiasmó. Bueno, ese proyecto es lo que me gustaría hacer. Es un proyecto que tiene que ver con... Sos un romántico. Y bueno, probablemente sea un romántico. Pero a ver, probablemente sea un recién romántico. acabás hace un minuto de decir que hiciste 2 edificios, uno de 12.800 metros, otro de 8.000, y lo que querés hacer es un espacio público de homenaje a tu amigo. Seguro, porque no voy a cobrar nada, y si me dicen que sí, consigo el dinero para hacerlo. O sea, no. La verdad que sí. Y eso es lo que me gustaría hacer. Qué buen cierre. Si hay algo que quisiera hacer, sería dedicarle a él, y también en representación de sus compañeros, de mis amigos, como era este lugar. Línea fundadora. Sí, el Puntal 67, línea fundadora. 67, línea fundadora. Así que un saludo a todos al grupo. A todo ese grupo. Y un saludo muy especial a Claudia. Sí, bueno, Claudia es otra parte de mi vida. La quiero mucho, la respeto. Una mucho. Persona que me ha dado mucha alegría. Mi amiga que siempre toma vino blanco. Sí, ella misma. Che, la verdad que he hecho con tanto placer este programa, y espero que en algunas definiciones tuyas de esto de la situación del FOT y el manejo de utilización de volumen edificable y la utilización de, por ejemplo, jugar con la arquitectura, aunque por ahí algunos clientes se enojen,
Entiendo que si vos tenés desarrolladores que te bancan tantos edificios es porque el producto ese tiene una repercusión en el mercado de aceptación. Si no... Sí, los edificios se gustan, se venden, son apreciados, se los apropian bien en general. Bueno, creo que sí, que hay una buena respuesta de... Seguramente también hay del estudio. A un tipo de arquitectura existe una buena respuesta. Che, de un virginiano a otro, como siempre, bueno, mi respeto y gracias por tantos años de amistad. Gracias por darme este lugar, este espacio. Y mi obra, que no la he difundido mucho, porque nunca me dediqué a difundir nada, porque no sé si por qué, pero está bueno que hoy mostremos un poco de lo que hice y de lo que hago. De dónde me van a escribir, porque a veces me escriben, la vez pasada me escribieron de Mindanao, me escriben de Reykjavik, porque esto aparece en varios foros, entonces claro, termina, en realidad yo he descubierto mágicamente que los arquitectos nos comunicamos con la arquitectura. Y seguro. Entonces, a veces tengo el problema obviamente del idioma, pero es bastante divertido porque inclusive que la sorpresa que se llevan algunos de la calidad de la arquitectura de lo que sería Sudamérica. Sí, bueno, sí, por supuesto, hay gente muy talentosa y gente vale. Pero por eso, justamente, un poco la idea de este programa era volver a hablar de arquitectura y hoy siento que lo hemos cumplido muy bien. Sí, bueno, gracias Ramón. Gracias a vos, Carlos. Bueno, y a todos nos vemos en 15 días, donde para mí va a ser, obviamente estás invitado, va a ser una presentación, un homenaje a un ex profesor mío, no sé si el tuyo también, Carlito. Sí. Juan Molini Bedia, y va a estar la colaboración de 3 colegas tremendamente destacados que quiero mucho, o sea, va a estar Marivivi Sonías, que ya ha estado en este programa, Roberto Frangella, que también está en este programa, y Jaime Sorín, formando un panel de lujo para hablar de la obra de Juan, que como en algún momento escribí, más allá de enseñarnos arquitectura, nos enseñaba a ser buenas personas. Wow. Un hombre de una calidad, también anarquista. ¿Qué decir? También anarquista. También. Bueno, nos vemos en 15 días. Gracias y seguimos con Aquí Ahora, Espacio de Arquitectos.